Bienvenidos una semana más a Conversaciones Diversas. Gracias por estar del otro lado. Como siempre, cada semana presentamos una conversación distinta. En esta hablamos con Silvia Villavicencio, quien es locutora y además es directora de Radio Nacional. Con ella hablamos de feminismos, hablamos de lo que sucede en la radio, hablamos de esta transformación que día a día va cambiando la radiofonía. Y por sobre todas las cosas hablamos de que Radio Nacional cumplió 40 años este año particularmente y celebró con la comunidad. La idea y el objetivo es poder sumar más voces, multiplicar esas voces y poder mirar y tener esa mirada en perspectiva de derechos humanos y géneros. Todo eso aquí en Conversaciones Diversas. Bienvenidos una semana más a Conversaciones Diversas. Estamos en Radio Nacional. Ya abro el plano para saludarla a Silvia, a la guana, la número uno, a Silvia Villavicencio, que nos recibió aquí. Bueno, celebrando 40 años Radio Nacional. Pero antes de empezar a hablar de la radio, que es mágica, quiero hablar de vos, Silvia. ¿Cómo estás? Bienvenida a Conversaciones Diversas. Y gracias por recibirnos. Gracias porque quiero contarles que esta no es la primera vez que AME me invita, que hemos tenido por ahí ¿Sí? cuestiones que no pudimos salvar y bueno, y es un placer, sí. Pero ya estamos acá, instaladísima. Falta el mate, hasta sin barbijo, ¿viste? Tal cual. Nos falta el mate y el café, nada, eso. Te debo la próxima. Pero yo tengo por ahí, en todo caso le pedimos a Ale en un ratito. En algún momentito nos damos vuelta con el mate. Vale. Bien, Silvia, ¿cuántos años ya de radio? Esa voz mágica, mi Dios. Ay, mi amor, qué de verdad, divina, en serio, porque divina. Hemos compartido cursos, hemos compartido espacio, siempre te he escuchado y cuando uno dice es la UAM, de verdad es la número uno. No. ¿Cuántos de trabajo? Creo que estoy al aire desde el 89, desde 1989, así que pasaron 32 años, creo, más o menos. Un montón. Con el carnecito, con la habilitación, es un poco menos, serán 10, 12 años, ¿no? Pero al aire sí, ya son 32. Empecé hace mucho tiempo en una radio que se llamaba Radio Infinita y que estaba en Barranqueras, enfrente del puerto. Lo recuerdo siempre con mucho cariño porque fue una etapa muy especial de la vida también. ¿Todavía existe Radio Infinita? Ya no está más. Hace muchos años también que desapareció, que se cerró. Pero bueno, ahí empecé. Alberto Beato hizo el querido Alberto Beato hizo una convocatoria, hizo un casting y demás. Y bueno, me tomaron y pronto Alberto fue a trabajar a el diario El Territorio de Misiones, de Posadas, y me dejó al frente de la mañana y yo tenía experiencia cero, así que fue toda una aventura. Confió mucho en mí, afortunadamente. Afortunadamente, tengo que decir que tuve mucha suerte de encontrarme en el medio con gente agradable, con gente profesional, con gente respetuosa. ¿Qué hay del otro tipo? También es cierto, ¿no? También sí, claro, hay de todo. El espacio de todo. Totalmente. Pero afortunadamente la gente que te va dejando jalones, la que te va marcando, esa fue de la mejor, siempre. ¿Y de ahí dónde saltamos? ¿De Infinito? Digo, ¿cuándo empezaste y dijiste, acá es donde yo quiero siempre la locución? Porque de verdad tenés una voz, primero una voz muy privilegiada en la métrica. Entonces eso me parece que es ya fundamental. Bueno, vos sabés que yo no quería hacer radio. Yo quería ser... Quería ser maestra.
hubiera estado mal, la verdad es que no me disgusta. Tenés un tinte de maestra sí, Ciruela, te veo. Totalmente, me encanta. Te veo. Lo descubrí muy tarde para mi gusto, pero sí, me encanta. Es como una asignatura pendiente. Qué bueno. Hija de maestra. Mirá, qué lindo. Y toda mi familia bueno, materna, maestras, directores y, claro, en fin, profesores. Así que tengo mucho de ese, en el ADN de eso. Pero no, yo quería ser periodista gráfica. Mirá. Me moría por escribir ahí, claro, cosas sí, encendidas, inflamadas, mi opinión, como que a quien le importara demasiado, claro, pero ese tipo de cuestiones, ¿viste? Eso quería. Y querías hacer volar la pluma, totalmente, ¿no? Porque uno cuando empieza a pensar en eso, en qué quiere ser y elige este camino de la comunicación o del periodismo gráfico, sí, empieza como a volar un poco en eso, ¿no? También, sí. Yo quería ser periodista y periodista gráfica. Mirá. Y resulta que, bueno, me entero de esta, me hacen saber en realidad. Mi vieja me insistió mucho, va a salir muchas veces en esta charla mi madre, porque es una figura muy presente, a pesar de que hace, espérate, 29 años que falleció, sin embargo, está muy presente todo el tiempo. ¿Cómo se llama? Fanny. Bueno, para sí, Fanny, que seguramente en el universo está ahí y nos va a acompañar en esta conversación. Totalmente. Sí, sin duda. Y entonces me cuenta ella que estaban haciendo esta convocatoria y yo no quería ir, y bueno, pero anda, probate, si total no perdés nada y demás. Y así fue. Y llegué y me quedé y la radio me enamoró definitivamente. Sí, la radio es el único medio que conozco en el que me sé desenvolver con, claro, no sé si con altura, pero sí con amor, con amorosidad. Y me parece que cuando las cosas están hechas con amorosidad, todo fluye un poco mejor, ¿no? Todo es más grato. Sí, totalmente. De hecho, bueno, eso, el poder estar en un lugar donde uno ama y hacer las cosas con amor y si tiene un esfuerzo doble, porque eso, uno también va como aprendiendo en el día a día, y la radio es creo que más allá de una herramienta de comunicación para todos los que han empezado, en tu caso, que no querías y sin embargo, fíjate, hoy directora de Radio Nacional, ¿quién hubiera pensado, quién te hubiera pensado vos, digo, hacia sí, internamente, digo, mirándote al espejo, ¿te visualizaste en algún momento? Jamás me vi directora de ningún medio. Claro. A veces tengo que reconocer que en mi radio anterior, a la que amo también, porque fue una casa que me cobijó durante 12 años, nada más y nada menos, la Tagalá, que es la casa donde se reúne la gente, digo, además, eso es lo que quiere decir, fantaseaba y les decía a los compañeros, el año que viene voy a ser directora de informativo. Para vos. Sí, directora de informativo. Y era yo la que hacía los informativos. Entonces sí, totalmente. Decía, yo voy a ser directora de informativo. Ay, mira, pero era muy cómico. Pero nunca fantaseé con la dirección de Nacional. Es un medio maravilloso, además. Sí. Esta es una casa, es la radio pública y bueno, tiene su enorme trascendencia, su enorme llegada. Hace unos días, mira, te saco del tema un poco del inicio. Esa es la idea. Estuve en Jujuy, en una reunión con directores del Norte Grande. Directores de Formosa, Las Lomitas, Tartagal, Salta, Jujuy, La Quiaca, Santiago del Estero y Tucumán. Y de acá, desde Resistencia, no hay vuelos directos o micros directos a Jujuy. Entonces, bueno, pasé por Formosa y de allí me colé con el compañero director de Formosa, de Nacional Formosa, y de allí en más fuimos. Y todo el camino ir escuchando Radio Nacional. Y de Formosa nos saltamos a Lomitas, y de Lomitas nos saltamos a Tartagal, y de Tartagal a Salta, y así, viste, todo el camino, todo el trecho. Y la radio está muy presente y está muy arraigada, y te estoy hablando de la AM. Totalmente. De cada una de esas señales. Y es maravilloso que, bueno, vayamos haciendo ruta con una radio nacional, con una radio del Estado, que es la radio de todos y todas. Una radio tal cual, de todos y todas, que cumple años. Este año está celebrando su 40 aniversario. Sí. También celebra la radio, digamos, en sí, sus 101 años de poder escuchar, de poder prender o buscar en el éter la que querramos, porque hoy la radio también se expandió en su tecnología, en sus diferentes plataformas. No es solamente, bueno, yo iba a traer la radio cuadrada del campo, que tenía un nombre de publicidad, yo creo que no está más y que le vamos a decir, se llamaba Radio Carina, cuadradita, negrita, donde buscábamos el dial, digo, está presente siempre en eso. Sí, en esos 40 años, digo, pensando en... Todo el tiempo. Sí, Radio Nacional cumplió el 16 de septiembre, cumplió los 40 años, nosotros también
también tenemos, y eso vale rescatar, un pasado, ¿no? Un ADN, insisto, con el término, con la figura en Radio Chaco, también con la vieja LT5, así que, y eso es sin dudas una posibilidad de brindarle luego al norte argentino la mejor comunicación de la que podemos hablar. Y luego los 101 años de la radio, en los famosos Locos de la Azotea y demás, y toda una aventura que comenzó para el bien de todos y de toda la escucha, de todas las audiencias. Me prendo de esa aventura y quiero que hablemos de eso. Bueno, una aventura que también tiene con una transformación, la globalización en el medio, digo, pensando en estas nuevas tecnologías. ¿Cómo cae eso en una radio, por ejemplo? Y hablando más cerquita, aquí, en Radio Chaco, en Radio Nacional, en Chaco. La verdad es que a nosotros nos fue muy fácil adaptarnos también a las nuevas tecnologías. Las compañeras durante la época de pandemia en particular lo han vivido, las compañeras locutoras, trabajando cada una desde su casa con un sistema que se llama Mumble, y bueno, y si vos las escuchás al aire, de hecho ahora en estudios está la querida Patricia Leguiza, pero en su casa está Blanqui de la Riega, y cuando vos las escuchás hacer el informativo advertís que no, pero están las dos juntas, porque es de esa calidad. Y luego, bueno, después todo lo que fuere en los podcasts, nosotros todavía desde Nacional Resistencia no incursionamos en el tema podcast, porque entendemos que no es únicamente una segmentación de lo que sale al aire, sino que tiene características propias de contenido. Pero ahí estamos también. Trabajando en eso, en esa avanzada, ¿no? sí. Sí, porque tienen su página ahora, también eso avanzó un montón. Digo, el informativo que a veces escuchábamos en la radio también lo podemos ver, digo, escrito en algún significativamente como para un lector. Sí, pueden ver eso, pueden ver nuestras notas, las notas que se hacen, y no solamente verlas, leerlas, sino repasarlas en audio también. La página, la verdad es que está muy bien armada. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Silvia, de hablar de las diferentes plataformas, de cómo fue mutando también, no sé si la palabra es mutar en la radio, me parece que se va como evolucionando, más que mutando, en las diferentes plataformas y demás, y esto de que hoy Radio Nacional Resistencia particularmente llega a otro público también, digo, ¿no? Porque también eso va... la demanda del público y la audiencia te va como atrapando en otros lugares, ¿no? Sí, ojalá tuviéramos toda esta llegada a otros públicos. Siempre están diciendo que la radio se va a morir, que la radio ya no la escuchan los pibes, las más pibas, y que, bueno, que tiene una audiencia añeja. Yo te diría que no es tan así.
que Coincido plenamente. Escucha quien tiene ganas, escucha, hay gente más grande que está más familiarizada con otros formatos y hay gente más piba que está familiarizada con la AM, ya no te estoy hablando solamente de la FM. Así que me parece que todo tiene que ver con el contenido que también vas proponiéndole. Luego los formatos sí, definitivamente tienen un impacto y hacen que sea más interesante o no para determinados públicos, pero no necesariamente son los que determinan, ¿no?, la escucha. Pero está bueno eso. Y lo vimos también ahora en la pandemia. Hace algún tiempito Nacional hizo una campaña con las 2 pilas, ¿no? Porque volvimos durante la pandemia, sobre todo en algunos lugares, por ejemplo, cuando se cerraron las escuelas, Nacional, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, establecieron un convenio por el cual se emitía 7 horas de la programación de la radio pública con el Seguimos Educando. Seguimos Educando, que alcanzó a escuelas en todos sus niveles. Y a la escuela se llegaba con la radio y las 2 pilas. Claro. Con la radio y las 2 pilas, porque inclusive en aquellos lugares a donde podía hacerse algún tipo de actividad virtual, la conectividad por ahí se perdía y demás, pero la radio y las 2 pilas no fallan, siguen siendo un elemento y una posibilidad de conexión con el mundo que no tiene competencia. No, absolutamente. Mirá, se me vino a la cabeza recién, recordé, tengo una sobrina, Mora, se llama ella, 10 cumplió 10 años, y su abuela, que es cordobesa, le regaló una radio, bueno, las famosas radios de cosechero que se decía que eran las que se llevaban en el bolsillo o en el bolsillo de los pantalones o en la camisa. Y ella a la noche escucha radio. Qué divina, mira. No sé qué escucha, porque la verdad que no sabemos qué escucha porque casi ya no se escucha, más es tan viejita la radio que tiene, pero ella escucha música y se duerme con eso. O sea, ella va, es como, digo, tiene vida de viejita con los 10 años porque va a dormir con su radio. O sea, cuando va a dormir ella lleva su radio, es como, no sé. Como la mantita de tal Mafalda, cual, ¿no? exacto, anda de con su Mafalda, radio de noche, Guille, digamos, sí. ¿no? Y va. O sea, entonces quiere decir que hay un público que no es quizás el que estamos acostumbrados, que está empezando a escuchar la radio y quizás en esto, para escuchar música, para relajar, creo que es en el caso de ella, siente de esa manera, se relaja. Y pensaba en eso también en la programación. Sí. En la programación. Y Radio Nacional tuvo también una vuelta importante en eso, ¿no? En su programación. Bueno, yo estoy muy contenta de contar que ha sido declarada el año pasado y también este año, si no recuerdo mal, también este año, de interés municipal y de interés a través de la Cámara de Diputados, la programación de Radio Nacional. Y esto es a partir de la inclusión de distintos programas que entendemos que alcanzan a distintos colectivos, ¿no? Cuestiones que, fíjate vos, podrían ser resueltas con un podcast. Esto es el podcast de Justicia Legítima, el podcast de hijos. No, acá nosotros entendemos que es necesario que haya un programa de radio, que no esté segmentado y encriptado solo para esa población, destino, ese target, como suele decirse también, sino que la escuche la gente que no pensábamos que iba a oír un programa de justicia o un programa de derechos humanos o un programa de la comunidad afrodescendiente, los afrochaqueños que también tienen su espacio aquí en Nacional, o chamameceros, ¿viste? La idea es que vayamos haciendo transversales todos esos contenidos en toda la programación, pero luego que cada uno pueda llegar a un público al que no está necesariamente dirigido. Esa es la idea. Y por eso, por ejemplo, los martes a las 8:35, si no recuerdo mal, tenemos una columna de noticias diversas. Entonces, en un noticiero, en un programa de servicios y notas y qué sé yo, tenés una columna de noticias diversas de la comunidad, de la diversidad, que cuenta cosas para alguien que quizás está en su casa tomándose el mate cocido y que no tenía pensado escuchar eso. Entonces no es para la comunidad diversa, claro, es para todos, para la comunidad. Totalmente, para la comunidad entera. Entonces creo que sí, yo estoy muy contenta con eso, de verdad que sí. Si hay algo que
pudiera decir y que me gustaría es ampliar más aún nuestro rango de programación. Emitimos programación local desde las 7 de la mañana hasta las 20. Después hacen conexión con Radio Nacional Buenos Aires, digamos, en sí, general. Sí, después ahí tenemos, por ejemplo, en esos canales que ustedes pueden ver en nuestra consola, la transmisión de la Radio Nacional 1 o Radio Nacional Clásica o Radio Nacional Rock o Radio Nacional Folclórica, que es lo que suele aparecer en alguna de las otras frecuencias. Después la AM se queda sintonizada con la 1 y la FM es la que puede ir alternando con las otras frecuencias. Es como que, bueno, se amplió también eso, ¿no? Sí. Quien hubiera pensado que Radio Nacional aquí en Resistencia también hubiera tenido su FM. Y que de hecho también es nuevo a nivel país, que muchas radios nacionales hayan incorporado la FM, que deben tener ¿cuántos? ¿10 años? ¿Menos? ¿Quizás? No, quizás un poquito más, pero no mucho más, no mucho más, al menos acá en Resistencia hasta donde recuerdo, porque la frecuencia sí estaba ya asignada, sin embargo, pero no tenía la exactamente, operativamente no estábamos en condiciones. Y esa también es una linda... un lindo problema el que se me presentaría en el caso de poder. Bueno, yo creo que el año que viene vamos a poder avanzar un poco más con ese proyecto. Nosotros ya tenemos todo lo disponible para poder emitir desde los estudios. Este es el estudio de FM. Este es el estudio de técnica de FM. El del otro lado es el estudio de aire de la FM también. Con lo que quiero decirte es que en el mismo lugar podemos hacer dos transmisiones, dos programaciones totalmente independientes, una de otra, claro. Y eso me generaría, insisto, un lindo problema porque ¿en qué segmentos seguimos transmitiendo de la folclórica o de la rock o de la clásica? Y cuáles nuestros segmentos identitarios, nuestros segmentos propios, nuestros propios contenidos. Pero creo que siempre es importante tener contenidos propios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual así lo auspiciaba, alentaba a que en todas las comunidades tuvieran sus propios contenidos. Y me parece que eso es lo que tratamos de hacer. Por ahí es el camino, digamos. Ese es el camino, claro. Hablaste de transversalizar, y cuando hablas de eso también se me viene que hay temas que se transversaliza, como esta cuestión que tiene que ver con los derechos humanos y la perspectiva de género, sobre todo no pensando solamente en este bloque o segmento que dentro de un noticiero o dentro de un informativo aparezca sino que la diversidad se haga presente. Sí, bueno, mira, en principio tengo varias cosas para decirte, porque podemos abordarlo desde el contenido, y el contenido puede ser lo que se emite al aire desde la voz y lo que se emite al aire como la música o bueno, toda la artística que acompaña a Nacional, y lo tenemos muy presente. Haces bien en señalar que no es solamente ese segmento, sino que todo, absolutamente todo está pensado para... Me sonrío porque yo sé, no lo voy a decir, no voy a decir quiénes, pero tenemos límites. Acá con las compañeras somos todas locutoras, las compañeras que le ponen la voz, la gran mayoría son locutoras, y los conductores o las conductoras de los programas también en su mayoría son mujeres. Tenemos un límite y, por ejemplo, nosotras no hacemos notas a quienes estén acusados de abusos. Es un límite. No está dicho en ningún lugar. No tenemos un protocolo. Claro. Pero lo sabemos nosotras por nuestra formación. Totalmente. Entonces, no está anunciado. Hoy no va a ser... No. Lo sabemos nosotras por formación y por necesidad de proteger al género, por sororidad. Totalmente. Entonces, eso por ejemplo, lo manejamos. Y luego también hay otra cuestión que es ya Resistencia, Nacional Resistencia es una de las pocas radios que a la hora de hacer incorporaciones tiene que pensarlo mucho, ¿mucho en qué sentido? En que nosotras tenemos toda nuestra cuota de género cubierta, o la gran mayoría. Incorporar a señores, a varones, a voces masculinas es un poco difícil, porque ese es el criterio que baja además desde RTA, ¿no? Que conduce Rosario Lufrano, desde Radio y Televisión Argentina. Su directora lo que nos dice es la necesidad de incluir más voces femeninas y de diversidades. Así que nuestro próximo desafío es el ingreso de compañeras, compañeros, compañeres de la diversidad, en las áreas que fueren, al frente de micrófono, en el manejo
manejo de la consola, en un área administrativa. Bueno, eso se verá luego, pero la idea es que las próximas incorporaciones tengan ese registro. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del Nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria. Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. Hablábamos de esta diversidad, de la incorporación y de la necesidad de poder tener esa mirada en perspectivas de género, ¿no? Y bueno, creo que también eso ayuda a esta diversidad de voces, porque bien hiciste referencia que la radio, los medios de comunicación, hay una ley que vino para eso. Vino para quedarse en ese sentido, pero también hay que reconocer que hubo, pensando, mirando, no quiero mirar para atrás, pero sí está bueno tener memoria en eso. 4 años atrás, como que quedó estancada esa posibilidad, y de golpe, en este año, en esta gestión, gestión de tanto de Radio Nacional como a nivel país, vino como a reflotar otra idea que tiene que ver con la diversidad de voces. Sí, la ley de servicios de comunicación audiovisual sufrió un golpe fue un gancho al corazón de la ley realmente. Porque los artículos que se dejaron sin efecto por decreto, artículos que el entonces presidente Macri, dejó sin efecto, son los que hablan precisamente de los monopolios, de las concentraciones y demás. Y le habilita a otros medios a que vuelvan a tener esas prioridades y a tener esas competencias, mejor dicho, esas ventajas en la competencia respecto de otros medios. Eso es lo que sí ocurrió. Pero el resto de la ley no se modificó. Me parece que ahí estuvo el error. El error, de quienes valoramos mucho la ley, de quienes militamos la ley y bregamos por su sanción. Me parece que ahí estuvo el error. De no haber comunicado de la mejor manera que sí, que había que seguir dando la batalla para que esos artículos derogados se repusieran, pero que el resto de la ley tenía vigencia. Desde la protección a las mujeres y las diversidades, mejor dicho, a todos, la perspectiva de género finalmente, hasta la producción de contenidos con criterios identitarios. Me parece que ese fue un error. Ahora, con estas gestiones, tanto en Radio Nacional como en todos los medios públicos y aquí lo que tratamos de llevar adelante también en Nacional Resistencia es eso, ¿no? El criterio de la pluralidad de voces, de que vayan escuchándose todas las voces finalmente. A veces parece un poco naif, Amelia, la verdad es que parece como que
no se puede cumplir. Y sí se puede cumplir. Claro. El tema es que vos adviertas que no vas a la casa de alguien a escupirle el asado. Tal Esto cual. es, acá todas las críticas se aceptan. Exacto. Todas, absolutamente Sí, sí. De todas. hecho, hablando de diversidad y de la Claro. pluralidad de voces, tiene que ver con eso. De que, Exactamente. aprender a convivir en esas diferencias, aceptar que somos diferentes, pensamos diferente, en todos los sentidos, desde la ideología hasta la forma de vestir, hasta la forma de identificarnos como personas, como seres humanos. Claro, claro. Y respetuosamente. Totalmente. Y respetuosamente. Totalmente. Sobre todo, entendiendo que, bueno, que no, el término tolerancia, siempre tengo un conflicto con el término de la Tal tolerancia, cual, porque no sí. es que yo tengo que tolerar al otro diferente. No, porque no hay que hacer un ejercicio de esfuerzo para Claro, tolerar a la otra persona. exactamente, desde una superioridad, porque la verdad es que cuando se habla de tolerancia es como que yo estoy en un estadio de superioridad, Claro. ¿no?, sobre otra persona. Y no es así. Lo único que hay que hacer es un reconocimiento de la diferencia y ya, y más nada. Luego no tiene que importar más nada. Y en este caso, insisto, todo el mundo tiene derecho a la expresión en la radio pública, absolutamente todo el mundo. Lo único que siempre tratamos de manejar son los buenos modos, las buenas maneras de decir, los buenos tratos. Las críticas son totalmente viables en todos los aspectos, pero insisto, vos no vas a la casa de alguien y recibís la invitación de alguien para, Claro, para recibir el comportarte maltrato, mal, para comportar exactamente. mal, claro. Entonces exacto. es lo único que pudiera llegar a ser un límite, pero después, viste, sí, estamos en esa búsqueda también de la pluralidad de voces. Yo recuerdo que el eslogan de la gestión anterior era "le cedo la palabra". Claro. Y a mí eso también me hacía bastante ruido. Le cedo, yo te cedo a vos la palabra, Claro, una posición como si fuera mía. de superioridad Claro, también, ¿no? yo te cedo algo que es mío, ¿no? Si no, no te lo cedería. Claro. ¿Quién te dijo que es tuya la palabra? La palabra es de todos, la palabra Absolutamente. circula. La palabra, bueno, nos hace libres, dicen Exacto, también, ¿no? nos Bueno, hace en fin, libre, como el eso. lenguaje. Exactamente. Es absolutamente subjetivo a lo que uno quiere resignificar o significar lo que dice, lo que siente, que también vamos a hablar de eso, ¿no? El lenguaje inclusivo, que también está Sí. como en disputa. Hace tiempo atrás podíamos hablar de un montón de situaciones y a lo mejor por ahí ni siquiera nos dábamos cuenta. Hoy podemos hacer foco en esto para poder incluir y que, mira, así como la palabra tolerancia es como un poco ríspida a veces, para mí también la palabra inclusión es como que tenemos que empezar a cambiar por la palabra esto de convivencia. Me va más que la convivencia que la inclusión, porque incluido creo que estamos en el camino correcto de la inclusión, pero ahora hay que aprender a convivir con eso que yo estoy incluyendo. Porque no es que el otro se incluyó, también me estoy incluyendo. Claro. Porque si no, siempre estamos mirando con esta cuestión de que le permito al otro Claro. incluirse, pero yo soy la que me estoy incluyendo. Claro. Y yo soy la que estoy conviviendo con esa otra persona o ese otro que piensa de manera distinta y que además tiene otra trayectoria distinta en su vida, que claramente no va a pensar de la misma manera que yo. Si todo el mundo pensara igual, no viviríamos aquí, no estaríamos, me parece, no sé, digo, la diversidad se ve en esos aspectos. ¿Vos cómo lo ves? Sí, pienso que la diversidad se hizo evidente, pero que siempre fuimos distintos y distintas. Siempre hubo intereses diferentes, ¿no? Y inclusive cuando se dice tirar todos para el mismo lado, a mí siempre me hace mucha gracia eso, porque ¿cómo haces para tirar para el mismo lado Claro. cuando tenés intereses contrapuestos? ¿Qué sé yo? Un laburante quiere que le paguen más y un empresario por ahí lo que quiere es tener mayor margen de ganancia, y ese margen de ganancia significa pagarle menos a su laburante. ¿Cómo hacen para tirar del mismo lado si tienen intereses contrapuestos? Me parece medio ridículo. Y es un poco ingenuo también. Sí. No hay que tenerle temor a las diversidades, a las disidencias, a no estar de acuerdo todo el tiempo. Volvemos al punto. Es el respeto lo que te marca esa posibilidad de no temer a tal cosa, porque si no lo otro que hace es mantener un status quo, poner debajo de la alfombra todo. ¿Qué les ha pasado, por ejemplo, en España? Que no han logrado llegar a juicios de lesa humanidad, por ejemplo, y tenés a represores o genocidas españoles juzgados en la República Argentina. ¿Por qué razón? Porque han hecho un pacto que, bueno, sí les sirvió para la pacificación, si es que se quiere, después del franquismo a la sociedad española,
pero de fondo no se resolvió. De hecho, hace poco tiempo, cuando tuvieron que mover de la tumba de los caídos los restos del generalísimo Franco, bueno, hubo toda una situación de mucha discusión. Bueno, acá en la República Argentina, por ejemplo, esos juicios se dieron y vos me podés decir, sí, pero hay grietas. Bueno, mira, eso también es bueno para poder, las grietas que se estigmatizan. Tal cual. Me parece que... Creo que la palabra es la que más estigmatiza. Sí, puede porque ser. Lo que significa en realidad la grieta es como que es más, se puede resolver más que la palabra en sí. Exactamente. ¿No? Porque es como que es muy, muy fuerte, porque hay grieta en todo ahora. Claro, claro. No solamente en la ideología, sino en las acciones, en la forma, Claro. en la reacción de las personas, y se encuentra eso. Y en el medio de esa grieta aparece el feminismo, por ejemplo. Sí, sí. Y en el medio de esa grieta... Que también divide, porque no es un feminismo, son los feminismos. Exactamente, con sus particularidades y con sus intereses y con sus necesidades y con sus contrasentidos también, y eso también es bueno. El feminismo no aparece de un día para el otro. Yo quizás no sea la mejor persona, la palabra autorizada para hablar de feminismo. Yo no me considero una feminista. Entiendo que, por ejemplo, vos tenés una enorme formación en el tema. Yo no, yo quizás lo que sí advierto intuitivamente son los derechos como persona, Totalmente. que me caben, ¿no? Que me caben. Sí, soy mujer. Es una circunstancia, es una situación y demás, me encanta, lo disfruto, me enorgullezco, me siento identificada, pero digo, es una situación. Ahora, mis derechos como mujer voy reconociéndolos en ese marco de desigualdades que se proponen desde el principio de los tiempos, ¿no? Totalmente. Básicamente. Qué Pero bueno sí. lo que decís, porque eso también marca, pensando, ¿no? Porque debe haber, en tu forma de ver las cosas, debe haber muchas Silvias del otro lado, pensando así, y está bueno porque también hay que animarse a decir cómo uno piensa. Y creo que todas las mujeres, sobre todo, pensar mujeres en su diversidad, ¿no? Siempre estamos pensando, a ver, ¿será que lo dije bien? ¿Lo dije mal? Un gesto de Mirta me salió acá, el del dedito. Claro, el del dedito. Pero siempre estamos como desvalorizándonos nosotras, pensando, ¿lo habré dicho? Lo quise decir, y capaz que a lo mejor diciéndolo así de manera tan simple y aceptando y reconociéndose de qué manera piensa, dónde está parada, es mucho más fácil para el que nos escucha. Yo creería o para que la sí. que nos escucha. Puede que ¿no? sí, puede que sí. A ver, en criollo básico yo no me siento una feminista académica, si es Claro. que se quiere. Sino, Sí, bueno, sí. Me siento una mujer que, bueno, que reconoce Exacto. Que hay fallas en el sistema. No tenés un pensamiento radicalizado, digamos, nos vas No, pero no, exclusivamente con... No, creo que no. Tampoco me asustan los pensamientos Claro. radicalizados del feminismo o de otros espacios. No me exacto. asustan, insisto en que son interesantes de mirar, de observar y decir, che, pero ¿y por qué plantea? ¿Por qué? Claro. ¿Cómo lo plantea? No me paro en un prejuicio o en un juicio de valor anticipado para decir, no, yo lo estoy pensando bien y ellas están mal. Pero sí creo que está bueno que nos pensemos en términos de, sí, somos mujeres, sí, tenemos derechos y, bueno, más allá de las formaciones académicas somos capaces de advertirlo. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este
Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. Sin duda, ya me voy a anticipar, Silvia, que va a quedar muchos temas afuera porque esto da para hablar un montón, pero veníamos hablando de esto, ¿no? De transversalizar los temas del feminismo, de los feminismos, de la diversidad, Sí. de la pluralidad de voces, pero no me quiero apartar también de que en esa pluralidad de voces hay como una marca también importante que se ha hecho eco los medios de comunicación, digo, y el lenguaje Sí. inclusivo, sobre todo, que también hay una disputa en eso, si lo acepto o no lo acepto, que también es un término, digo, aceptar, otra vez volvemos a caer en eso de pensar si lo tengo que aceptar o no, quiénes somos para aceptar, digo, Claro. ¿por qué no convivimos con eso? Claro, bueno, es que hay... primero que todo cambio genera resistencia, ¿no? Todos los cambios generan alguna resistencia. En lo personal, cuando apareció el todos, todas y todes, me hacía ruido la E, me hacía mucho ruido la E. Todavía tengo alguna cuestión, no por ruido, porque lo entiendo, como vos decís, no es una cuestión de aceptar, sino de entender cómo es que se presenta en la sociedad, porque es un requerimiento de la sociedad, ¿no? Son nuevas situaciones que se presentan. Me aprendí una vez un ejemplo que me pareció genial y que no incluye, o que no tiene que ver con la E ni con otro tipo de cuestión. ¿Qué término usaron la primera vez que el cohete o que un cohete llegó a la Luna y se estacionó en el terreno lunar? Mira, en el terreno lunar, en el espacio lunar. Alunizaje. No se podía decir que aterrizó el cohete, alunizó el cohete. Y nadie se puso como loco porque se dijo alunizó y no aterrizó. La gente que se incomoda con el lenguaje, con la nueva manera de hablar, es porque le incomoda lo que está detrás, lo que se hace evidente ahora que lo hablamos, ¿no? Eso es lo que le molesta, eso es lo que le incomoda porque le hace un ruido en su estructura de valores, o en su estructura de conocimiento, o en su estructura de juicios también, ¿no? De juicios más que me parece que hay como un juicio de valor siempre sobre la palabra, qué significa, qué dice, o qué me resignifica, pensando en esto, o sea, lo no dicho también tiene una connotación, digamos, y a veces, y lo dicho doblemente porque lo que no se dice o no se visibiliza no tiene el sentido, no existe, digamos, no existe. Pero además, digo, lo que digo, el decir, es muy fuerte en los medios de comunicación. Y ahí creo que hay un ejercicio entre los comunicadores, periodistas, o que están al frente de oficio en un medio de comunicación con un micrófono, Claro, ¿no? claro. Te decía que respecto del todes, antes yo empecé creyendo que el todes era una manera de englobar luego el todos y todas, ¿no? Que era el genérico. Claro. Y después aprendí que no, que tampoco todes es genérico de todos y todas, que en realidad es la manera de visibilizar otro tipo de expresiones que no se encuadran en todos y todas. Y me parece genial. Y está bien. Luego, en el medio aquí en Nacional Resistencia, si las compañeras quieren usarlo, fantástico. Claro. Si no se sienten cómodas usándolo, también está bien.
¿no? Lo que no me parece que esté bueno, y no se los admito, no hay necesidad, porque las compañeras son maravillosas todas. Estoy hablando particularmente de quienes están al aire. Y no admito luego en las audiencias es el dedo pontificador de cómo debe decirse. Eso claro, no. Porque después puede gustarte, puede no gustarte, puedes seguirnos, puedes no seguirnos, puedes escucharnos, puedes no escucharnos. Pero bajar línea, bajar con el dedo, decirnos, así no se dice. Claro. No, porque eso es lo interesante del lenguaje en este caso, este lenguaje que está tratando de adaptarse también a situaciones, y está bueno que así sea. Totalmente. Que no es obligatorio. Ahí no está, no es obligatorio. ¿Lo podés decir? No es obligatorio. Claro, no es obligatorio. Que vos no quieras hablar, no quieras decir todes, está muy bien, Está no es perfecto. obligatorio. Ahora, es mi derecho también a decirlo si es que yo deseo hacerlo. Tal cual. Y no está mal. Está no bueno. Está mal. Bueno, ahí deberíamos hacer, pienso, ¿no? Vuelvo en esto, deberíamos insistir los medios de comunicación en esto, que no es obligatorio, porque de verdad, por ahí hay ciertos colectivos sociales en donde a lo mejor no están tan metidos en el tema, por decirlo de alguna manera, o no lo hablan ni siquiera en la casa, y se genera desde ese no hablar, desde ese no decir o no permitirnos escuchar, se generan discursos negacionistas. Claro. Se generan discursos de odio, de discriminación. De hecho, nosotros tuvimos aquí en Chaco, precisamente en Resistencia, varios casos puntuales, sin llegar a uno en particular, pero que han marcado, digamos, ¿no? Esta cosa que decir, tengo que cambiar esa forma. Sí. Y se notó mucho en pandemia, por ejemplo. Sí, se notó. Se nota en todos lados. Me parece que cuando hablamos de discriminaciones o cuando hablamos de situaciones de negacionismos, como bien señalas, lo que salta rápidamente es la ignorancia. La ignorancia con el prejuicio son una combinación muy peligrosa. Muy peligrosa. Entonces, ¿cómo subsanamos eso? ¿Cómo lo subsana el Estado? ¿Cómo lo hace? No sé, la verdad es que no lo sé. Los medios de comunicación, en este caso, que es un medio público y que sí, por supuesto, está vinculado al Estado, tiene una doble responsabilidad. Me parece que es con más conocimiento, con gente que pueda proporcionar más elementos, más argumentos, que pueda explicar de la mejor manera. Estoy refiriéndome absolutamente a todo, ¿no? Sí, desde el idioma, pasando por las diversidades, pasando por los derechos reproductivos de las mujeres y las identidades femeninas, bueno, absolutamente todo. Es una necesidad de ir explicando, de ir contándonos, de ir teniendo siempre más elementos para que, bueno, a lo mejor quien nos está viendo, nos está escuchando, no llegue a ser bandera, no llegue a ser carne de todo ello, pero al menos lo comprende, lo entiende lo que pasa en la otredad. No lo asume para sí, pero lo puede entender y lo respeta desde allí. Así que esa es la única manera que advierto que se puede ir en contra de esa ignorancia, ¿no? A la ignorancia, bueno, la batalla es educativa, o la batalla es formativa o informativa en tal caso, pero no hay que bajarle el brazo, ¿no? Me parece que lo peor que podemos hacer es asustarnos. Si bien es cierto, es peligrosa la ignorancia con el prejuicio, lo más terrible que podemos transitar, es que ese temor nos paralice, así que hay que seguir. Hay que avanzar en eso. Silvia, estaba pensando mientras te escuchaba, porque está bueno. ¿Tenés algo? Yo te dije ya, una ciruela. Soy hipnótica en ese sentido. De ciruela con S, ¿no? Obvio. Ciruela con S, obvio. La ciruela. Es un lugar, en fin. Obvio. Pensaba así en esto, ¿no? En el paso del tiempo de la radio. Y vos, no solamente como formadora de radio, sino, digo, también como escucha. Sí. ¿Te diste cuenta que se fue cambiando, que eso fue como evolucionando? Que si bien avanzó en la tecnología, pero no quita lo uno de lo otro, digo, también inclusive en el decir. En el decir, sí, hay muchas cuestiones sobre el decir en radio. Antes lo dijo la radio. Antes lo que se decía hace algún tiempo, hace mucho tiempo, lo que se decía en la radio era cómo se decía. Claro. Porque más allá de que fuera un programa educativo, la formación
de locutores, locutoras, de profesionales finalmente, ¿no? Sí. Era tal que, bueno, hacía que fuese un ejemplo también y que fuese educativo, si es que se quiere, para quien escuchaba. Como se decía en la radio, finalmente era como debía decirse. Eso no necesariamente es bueno. No necesariamente. Puede ser una gran ayuda, puede ser una gran herramienta, pero no necesariamente es bueno. Lo que también es interesante de ver es que la radio fue también cambiando esa manera de decir a partir de que se fueron presentando cambios. Y vos vas a encontrarte, cambios me refiero sociales, ¿no? Vas a encontrarte con maestros de la radio, no son lo mismo para hacer nombre propio en la radiofonía, ya que hablábamos hace un ratito de los 101 años de la radio, no son lo mismo Antonio Carrizo que Lalo Mir, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo Nora Perlé que la Negra Bernasi. Después podemos traspolarlos a nuestras locutoras y locutores o profesionales de aquí, de la provincia del Chaco, pero no son exactamente lo mismo. Tienen sí el mismo amor por el medio, el mismo amor por sus audiencias. Comunican de manera distinta seguramente, pero sí. Y como oyente, yo también, igual que tu sobrina, duermo con la radio prendida. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. Último bloque de conversaciones diversas. Seguro, como dije, repito, va a quedar muchos temas, pero espero, Silvia, que no sea la última conversación. Por supuesto. Aparte me encantó acá en esta Para la radio, próxima me vamos recibiste a otro acá. estudio, nos vamos a Genial. la oficina. ¿Puede qué haber sé un yo. conversaciones diversas en algún momento aquí o no? Digo, radial. Sí, me encantó cuando quiera, claro. ¿Podemos Claro que sí. proyectar hacia Podemos futuro? podemos Bueno, proyectar. está bueno, lo voy a tomar y lo voy a agendar. Me Sí, encantaría, me encantaría. Ya voy pensando en el, Vas pensando en el- horario de la programación. Sí, estaría muy bueno. Está sí, bueno. claro que Tenemos sí. ganas de hacer radio, así que Me bueno, encantaría. queda ahí mi testigo. 1.400.000 personas del otro lado tenés testigo. Solo 1.400.000. Solo 1.000.000. Dale. Bien, Silvia, hablamos de esto, ¿no? Que tiene que ver con que vos te quedabas, me quedé la última palabra, que te hacíamos referencia a eso de que te quedás todavía como de oyente dormida con esa radio, Sí. ¿no? Y además digo, y hablando de esto, y en serio ya, pensando en este sentido de que vas generando también en tu cabecita mientras vas como descansando, digo, uy, quiero hacer acá, quiero hacer allá, voy a hacer esto, digo, pensando en esta gestión en la que estás atravesando, que no debe ser, obviamente que no debe ser fácil, porque cada lugar tiene su idiosincrasia. Venías vos quizás de hacer mucho más que tenga que ver con contenido y no tanto así una cuestión administrativa, hoy te encontrás haciendo esa Sí. dualidad. Sí, vos sabés que pensaba en eso cuando me decías de lo que se me va pasando por la cabeza para programar. Sí,
se me pasan cosas, pero también me pasa mucho de la gestión. Como señalas recién, recibí un mensaje de la gerencia de emisoras que contaba que nos aprobaron un proyecto para hacer unas modificaciones en la planta transmisora que Nacional tiene en Puerto Tirol. La verdad es que era algo que estábamos aguardando hace un rato largo, así que es una gran inversión que se va a hacer y es una gran alegría. Y descubrí eso de mí, que me gusta la gestión, que también me gusta, disfruto hacer la gestión. Da muchos más dolores de cabeza que se te caiga un entrevistado, eso sin dudas, da muchos más dolores de cabeza. O que te quedes sin pila. O que te quedes sin pila, o que se te caliente la cámara. La cámara. Sí, ese tipo de cuestiones sí, pero también es muy grato. También es muy grato, muy grato. Por ejemplo, acá hace unas semanas, sí, hace un poco más de unas semanas, conseguimos que, gracias a la gestión del ministro Juan Manuel Chapo, nuestras veredas estuvieran ya en condiciones, ¿no?, de ser transitadas, que era un pedido de la comunidad donde estamos, del barrio Paiquín, digamos, básicamente, ¿no? Era un pedido, era una necesidad, que tuviéramos las veredas en condiciones. Vos no te das una idea de la alegría que tengo, que el otro día salgo para ir a mi casa y un vecino me detiene y me dice, es la primera vez que las veredas están en condiciones, así que la felicito. No lo digo por mí, digo que estoy satisfecha de que esas cuestiones de gestión, puedan estar acompañadas también y puedan ser resueltas en un bien común. Claro. En un bien común, no por el nombre propio, sino por el nombre de Nacional, de esta que es una casa enorme. ¿Ves cómo se transversaliza lo que significa la radio, que no es solamente una herramienta de comunicación, sino que además la comunidad también, de alguna manera, se encuentra resuelta en estas cuestiones que son emergentes, digamos, ¿no? Que no es una cuestión que necesitas hacer un super proyecto para cambiar las veredas de una. Claro. Quizás tuvo también la intención tuya y quizás también la intención del otro lado, digo, de la gestión propiamente, poder ayudar a la comunidad. Totalmente. Bueno, y eso a mí me parece interesante, que la radio, en este caso, en este barrio en el que estamos, en el barrio Paiquín, como decías, también se apropie del espacio. Nosotros tenemos acá un enorme patio y el 16 de septiembre, cuando todavía estamos tímidamente saliendo de la pandemia, con los barbijos, con distanciamiento, pero ya con la posibilidad de hacer algunos encuentros, hicimos un festival aquí. También vino a instalarse en su momento el programa El Estado Donde Vos Estás. Estuvieron los 3 días acá y fue muy lindo que la gente del barrio y de los otros barrios aledaños llegaran a Radio Nacional, que vieran y que dijeran, esta es la radio que yo escucho, o acá estaba Radio Nacional, o bueno, porque eso de incorporarte también en el paisaje, en el cotidiano, es necesario. Para que, así como la gente se apropia de su escuela y la cuida y la quiere y establece vínculos, lo mismo tiene que pasar con su hospital, con su salita, con su radio, porque esta es esto, ¿no? Es esa la finalidad también. Así que bueno, tenemos eso por ese lado, esa necesidad de establecer cuestiones de gestión, de ir resolviendo que les aparecieron, por supuesto, a las y los directores que estuvieron antes de mí, seguramente le aparecerán a quienes vengan luego. Es así. La idea es ir creciendo, mirar para adelante. La idea es crecer en todos los aspectos, ¿no? La idea es ser generosos, digamos, generosas con la comunidad, con los trabajadores. Yo quiero hacer eso, marcar eso también. Me encontré con un enorme cuerpo de laburantes. Están las compañeras que están al aire, los compañeros que están en la consola, los compañeros que están en técnica, la gente que está en administración también, la gente que hace las tareas de mantenimiento y de maestranza. Bueno, es una gratitud enorme. La verdad es que es mucho más sencillo trabajar con ellos en equipo que si me hubiese tocado otro grupo humano. Estoy muy feliz con eso también, así que lo agradezco, aprovecho para agradecerle. Haciendo así como con el diario del lunes y pensando en el futuro, ¿volvemos a hacer radio después de esto? Si es que no quedamos, porque yo digo que el universo depara un buen tiempo acá, Silvia. Sí. Ojalá me escuche el universo.
Sí, si vuelvo a hacer radio. Claro, Bueno, yo estoy haciendo radio, pero... Claro, pero digo, pensando en la funcionalidad solamente de contenidos y demás, pensando en los amigos que dejaste en Atalá, que fue Sí. la última vez que escuchamos ahí, digamos, Sí. trabajando y que estabas como comprometida con eso. Sí, sí, claro. La verdad es que yo no entiendo otra manera de vivir. Sí tengo cosas en la vida que me hacen muy feliz, ¿no? Por supuesto. Pero en términos laborales no sé qué podría hacer, qué otra cosa podría hacer. No sé si lo hago bien o mal. Lo que sí sé es que lo hago con mucha responsabilidad y con mucha pasión también, que trato de ir formándome todos los días un poquito y de escuchar además de quienes podés aprender algo, ¿no? De todos, inclusive de las críticas más severas, Claro. incluso. Pero no entiendo otra forma de hacer mi vida, de ganarme el pan finalmente. Claro. Así que sí, seguramente. Televisión volveremos a la hiciste tarea. también un tiempo. Sí, Sí. no es mi medio, no es el medio en el que estoy más. Bueno, pero tenías más un gran tranquila. compañero, un Eduardo. Ah, bueno, pero Eduardo es un gran compañero de radio, de tele, de lo que sea. Es un gran compañero, de verdad que sí. Tiene su carácter, Eduardo, también. Vamos a decirlo. Sí, pero no, él lo reconoce. Él lo dice para nomás. hacer, sí, él lo dice para hacerse el recio, el duro, pero no, en realidad es un muy gran compañero y es un compañero muy contenedor Sí. también. Sí, así que bueno, una buena aprovecho persona. para Sí, saludar sí. a Eduardo Ruiz, de él estamos hablando, y también a mi queridísima compañera, amiga, productora, a la que amo y admiro, Guadalupe Catiñano. Sí, a Es Guado, un de lo beso mejor enorme, del mundo mundial. que así seguro nos va a Sí, mirar, seguro. Sí, estaba seguro. pensando en el pelo, ¿viste? Porque después me iba a criticar. Pensaba, ¿no? Bueno, cuánto tiempo pasó y cuántas cosas uno que va gestando, ¿no? Y en este caso, llevando aquí adelante una gestión propiamente. Que bueno, primero felicitarte por eso, la verdad que te admiro por todo lo que has hecho. Digo, pero más allá de lo que significa el contenido y más allá de Silvia, digo, que esté una mujer hoy adelante de un medio de comunicación llevando adelante una gestión, debemos celebrarlo. Y en vos hay un montón de otras Silvias que están en ese lugar, digamos, y que eso, desde mi parte, lo hago extensivo a todas esas mujeres. ¿Objetivos a largo plazo? Algo que tengas ahí, que digas, bueno, si este año ya prácticamente se fue, porque pensamos en que el 2020 estaba como muy lejos y sin embargo Sí. ya estamos atravesando el final del 2021. Totalmente, sí. Bueno, el objetivo para la radio en particular, a mí me gustaría llevarme la radio a la provincia, a las distintas localidades. Tenía esa intención cuando arrancamos este año. Después, bueno, a pesar de que hubo un avance para salir un poco de la cuarentena, viste que hubo como un retroceso otra vez, eso me volvió a replegar. Pero mi intención es que, no sé, que vayamos a los festivales, sacarla Claro. un poquito más, hacerla un poco más participativa, no A la acá en comunidad. Resistencia particularmente, sino también, claro, pero no solo por la comunidad, sino por la radio misma, no perdernos lo que está pasando afuera, porque es otra manera de contar, Ame. Cuando vos saliste del estudio y fuiste, mira, pudimos viajar a Colonia Elisa hace El nada. pueblo. Mirá vos, estuvimos en Colonia Elisa allí con el intendente Maidana. Fuimos por una cuestión de un locro que se convocó a todo el país a ver cuál receta del locro era la ganadora. Claro. Se dividió al país en regiones y qué sé yo. El locro ganador fue el de Colonia Elisa. Vamos todavía, no sé, novedad me diste. Un comedor de Colonia Elisa, así que bueno, un beso enorme para las chicas del comedor también. Bueno, fuimos hasta allí y una cosa es haber escuchado en muchas ocasiones al intendente hablar de la planta de residuos transformadora de residuos sólidos urbanos, y otra cosa es verla allí y poder contar, por ejemplo, que no hay una mosca. Claro. No hay una mosca en ese lugar que trabaja con residuos. Ya no digo basura, digo residuos. Entonces es un detalle el que te estoy contando, pero finalmente eso que vos ves te cambia luego la mirada, la perspectiva, y podés contarla de una manera distinta. Así que no es solamente para que la gente, las audiencias, la comunidad se haga de la radio, sino para que la radio se haga de la comunidad y pueda valerse de esas experiencias también para contarlo de la mejor forma. Un placer
Igualmente. Como siempre, ese es el saludo de ahora. Un placer. Gracias por estar aquí Ana. en Conversaciones Diversas. Por favor, están invitadas las veces que quieran. Genial. Gracias una vez más aquí en Conversaciones Diversas con Silvia Villavicencio, la One en la radio. Un placer de verdad tenerla aquí. Charlamos un montón. Quedaron un montón de temas afuera, sin duda. Pero no te olvides de seguir nuestras redes, de estar conectados allí. Te vamos contando cada semana una experiencia nueva y vamos aprendiendo entre todos. Gracias nuevamente a la gente que nos apoya, que nos guía de alguna manera en este camino largo que recién estamos empezando aquí en Conversaciones Diversas. Un placer. A cuidarse.